Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Bienvenidos a esta emisión de Reporte 10. Muy buenas noches. Hoy está con nosotros Juan Iván Peña Neves. Él es coordinador nacional de redes sociales progresistas, que aspira a ser un partido político. Y va a platicar con nosotros con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Con Alberto Pérez Blas. Francisco, buenas noches. Bienvenido, Juan. Alberto, querido, buenas noches. Pues sobre la constitución del nuevo partido político. ¿Necesitamos más partidos políticos en México? Yo creo que necesitamos partidos políticos en México. El dilema o el falso dilema se ha atribuido a un desgaste de sistema de partidos que lo que ha hecho es separar a la sociedad de los partidos, convertir a todos los miembros y cúpulas de los partidos básicamente en miembros de un clan distinto, recipendiario de beneficios y por tanto defensor de circunstancias de posición y clase que lo alejan de la sociedad. Un verdadero partido político es aquel que no toma dinero público, que no pretende generar un negocio en base al resto o a su militancia, pero que sobre todo tiene un ideario y en nuestro caso que transforme profundamente a la sociedad. Creo que el mensaje que se dio primero en Nuevo León con el actual gobernador y luego con el presidente López Obrador provienen de la misma lógica. Y es un mensaje no alejado a lo que pasó con el Brexit y con Trump. Esto es, las sociedades se reconsideran, se reponderan, se dan cuenta que el neoliberalismo y la democracia de cuño noventero fracasaron rotundamente por estar alejados de las expectativas reales del pueblo, que no podían imponerse sin más modelo, y tampoco está alejado de lo de Bolsonaro en Brasil. Pues hay una reacción social de rechazo a todo este marketing institucional que pretendió convertirnos en neoliberales y modernos, y en las redes sociales progresistas dijimos: apoyemos a López Obrador porque es quien la gente quiere que gane. Muchos no lo creyeron, nosotros siempre estuvimos firmes, y cuando ganó Andrés Manuel López Obrador nos dimos cuenta que Morena era una organización propiamente social con una vertiente de atención muy específica hacia lo que al presidente más le preocupa, y que nosotros tenemos un buen espacio para hacer una nueva clase política pensada modernamente y para trabajar sobre la clase media. ¿Y cuál es la propuesta, Juan Iván, de redes sociales progresistas para con la ciudadanía, para con los mexicanos? Es que no hay una propuesta de las redes para con los mexicanos. Las redes ha retomado en un estudio muy concienzudo, dos cuadros muy calificados en este tema, lo que la sociedad quiere. Y yo lo resumiría en 4 grandes ejes, me voy a extender un poquito. El primer eje es el propiamente económico. Vivimos en un modelo feudal o cuasi feudal, diseñado arbitrariamente en el siglo XVI, y tenemos estas cosas raras que se llaman fundo legal, que impiden el crecimiento urbano y por tanto la propiedad. México, como todo régimen borbónico, nunca tuvo propiedad privada. Fueron los Estados Unidos y fue Napoleón los que hicieron que la gente fuera dueña de la tierra y no la abstracción que era el rey y ahora la nación. Y entonces estamos ahogados y hay 40 millones de jefes y jefas de familia que no tienen predios propios porque el gobierno no lo desea, porque somos incapaces de entender que a pie de servicios se les podrían otorgar predios de 650 metros y otorgarles vivienda. Y por tanto no hay crédito. Otorgamos patentes a bancos extranjeros que solo dan crédito al consumo, y nosotros replanteamos la creación de la banca regional vinculada a este nuevo sistema de propiedad privada. Esto es volver a los básicos, revisar un poco a Alexis de Tocqueville, revisar a Napoleón y concluir cómo se construyó la clase media, y proponerle al presidente López Obrador que la construya otorgando predios prácticamente gratuitos con una salvedad. Cuando la casa esté terminada con obra social, con apoyo de las instituciones, del ejército, del servicio militar, más o menos a 9 meses plazo, quizás 15 en el peor de los escenarios, se otorgue la propiedad cuando la gente ha trabajado en construir una casa bien diseñada y bien organizada y generar, suena ambicioso, pero es técnicamente posible, 40 millones de nuevos propietarios. Esa es la parte económica. Que cada mexicano tenga, o que cada familia mexicana tenga un pedacito de patria.
Y además, es realmente lo que te da seguridad, ¿no? Lo que genera clase media, lo que genera crédito. Más, veámoslo desde el punto de vista puramente neoliberal y economicista. No puede haber una sociedad sin propiedad sujeta a crédito. Entonces decimos, bueno, está bien el tema del crédito, entonces generemos el cómo. Pero además el diseño que estamos haciendo con ingenieros militares que nos han ayudado mucho es que haya en esa misma casa la posibilidad de crecimiento de varios departamentos para los hijos que estén ahí. Generalmente las hijas salen a otras familias, pero sin embargo un proyecto para todos, para que puedas absorber no solamente en la primera generación, sino en la segunda generación, posibilidad propietaria. Y que el presidente otorgue patentes de banco, como se ha hecho en muchos lugares del mundo, el gobierno alcanzando hasta un 20% del riesgo y distribuyendo dinero para las cosas que van a suceder en esos nuevos núcleos urbanos. La peluquería, la zapatería, todo lo que implica la detonación, a más de que se detonará obra pública, infraestructura, servicios. Creemos que se requiere un gran compromiso de la sociedad con un muy débil gobierno, porque el gobierno mexicano es de los más débiles del mundo, lo ha venido siendo desde hace 30 años, para construir la posibilidad de desarrollo económico. Esa es la primera etapa de nuestra propuesta, Claudia. Juan Iván, es evidente que en México tenemos una crisis de representación. En un solo evento electoral, lo hemos comentado en este espacio, la ciudadanía construyó un nuevo partido hegemónico. En un solo evento electoral, que fue el 1 de julio, y en donde ahora tenemos una nueva mayoría. En esta dinámica política de espacios de representación en un proceso de transformación vertiginoso, ¿cómo se ubica la propuesta de ustedes electoralmente hablando? ¿En qué espacio están pensándolo? Nosotros estamos por arriba de izquierdas y de derechas, lo digo con toda claridad. Los aspectos ideológicos para nosotros no tienen sentido porque la sociedad puede ser profundamente guadalupana y al mismo tiempo profundamente social, o puede ser personalmente neoliberal y tener una elección de diversidad sexual distinta y en la práctica económica estar totalmente apegado a un gobierno de derecha extrema. Entonces nosotros no queremos, primero, que haya seres humanos que entren a bloques ideológicos. Eso nos parece francamente rebasado. Nosotros queremos empezar a decir la verdad. Nos decimos un partido identificado con la verdad. ¿Por qué se creó hegemonía con Morena? Porque el sistema estaba diseñado para eso. Porque el PRI de manera muy inteligente fue moviendo los ángulos de los distritos para que siempre hubiera compensaciones electorales de determinada, y nunca los distritos representaron, como en el resto del mundo democrático, realmente unidades culturales demográficas. Entonces nosotros decimos destruir los 200 diputados plurinominales, construir 500, el número en realidad son casi 600 distritos que tengan lógica cultural y económica para que el diputado se deba a lo que representa, y obligar a los diputados a que consulten las decisiones, no al jefe del partido que los apuntó en la lista, ¿no?, sino a la gente que los eligió. Y que pase como pasa en Inglaterra: si el partido republicano vota contra lo que la gente quiere, pues el diputado se cambia de partido, porque lo que está haciendo es un ejercicio de representación. Y queremos renunciar al dinero público de los partidos. Nos parece una desgracia, primero porque es falso. La gente dice, le dan mucho dinero a los partidos. En las campañas se gasta 20 o 30 veces más que lo que el INE le da a los partidos. Entonces ya es un artificio. Y segundo, que sobre la mesa se ponga que aquellos que quieran aportar su dinero al partido, o como en la iglesia, como hemos hecho en las redes. Nosotros, y desde hace muchos años tenemos esta práctica, lo hacíamos en otras organizaciones que tú conociste, Alberto, pues pasamos botecito, ¿no? Nos autofinanciamos para hacer política, porque la política no debe ser un negocio, ¿no? Entonces, en la parte del Senado hay que desaparecer esa cosa que llaman lista nacional. ¿El Senado es la representación del Pacto Federal o no lo es? Claro. Y si lo es, preparémonos para que cuando se dé a conocer la miscelánea fiscal, porque las redes lo van a permitir rápido, tengamos una presión separatista del norte. No es posible que estén restándole 180% del ingreso derivado para sustentar mecanismos de polarización descompensada, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver un México nuevo, porque ya la información oculta no va a jalar mucho más tiempo. Oye, ese México nuevo, pues querría que los partidos políticos tuviesen un menor papel protagónico. El teórico boloñés Bergottini habla de que cada vez más las sociedades se inclinan por la democracia directa. Y aquí veo que mientras el presidente de la República
se inclina por esa democracia directa, consultas populares, referéndum para ver si se queda o no se queda otros 3 años. Surgen organizaciones como la de ustedes, que solicitan registro como partidos políticos. Entonces veo que hay 2 vías, la del presidente, que va por la democracia directa, y la de agrupaciones como la tuya, insisto, que están optando por caer en la partidocracia. Es que nosotros no somos parte de la partidocracia porque renunciamos a priori a lo que la partidocracia es, pluris y lana del gobierno. Lo que nosotros somos es el derecho legítimo de la clase media a gestionar. Hay un cierto nivel de riesgo con los gobiernos que tienen una vertiente de conexión directamente popular, ¿no? Y en México se necesitan, evidentemente se necesitan, pero si no cuidas el espectro del desarrollo intelectual, si no compensas, si no te das cuenta, por ejemplo, que tenemos una infraestructura de educación media que no tiene ninguna relación ni vocacional ni productiva, y que necesitas reorientar todo el modelo, y que no basta con subsidios directos para reorientarlo, sino con un plan de segunda densidad, a lo mejor te das cuenta que las propuestas del presidente salvan la emergencia. Cuando yo tengo, voy a usar una parábola, pero cuando yo tengo 5 hijos y 3 de ellos están enfermos, pues suelo descuidar a los otros 2, ¿no? El problema es que ahorita el país está enfermo y la gente necesitada lo es mucho. Entonces las medidas del presidente deben ser entendidas como lo que son, como medidas compensatorias emergentes, porque hay 600,000 millones de dólares en paraísos fiscales, 300,000 millones de dólares enterrados en algunos lugares de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, entonces 900,000 millones de dólares producidos en México que no están circulando, ¿no? Y todo lo demás concentrado en forma ridícula. No puede una economía en escala del tamaño de la de México comparada con Estados Unidos dar a los hombres más ricos del mundo. Eso es una cosa absolutamente ridícula. Entonces yo creo que el niño está enfermo y el presidente lo está curando, ¿no? Pero hay otra parte que no responde a este modelo. Sin embargo, lo que tú estás señalando, creo que también en las políticas ya en marcha de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, pues está avasallando y está, la verdad, yo lo he dicho muchas veces, que la clase media en ningún momento hemos tenido participación real de las acciones de gobierno en beneficio, sino únicamente en el pago de impuestos, ¿no? Y creo que, bueno, yo lo que estoy percibiendo en estos momentos es que tampoco estamos contando la clase media, ¿no? Es que la clase media en México no existe. Aquellos que nos decimos clase media en realidad no lo somos, son burócratas de semilujo, los que pagamos los impuestos. Que relativamente pagamos impuestos, porque la miscelánea fiscal está más diseñada. O sea, el problema pues es que el sistema está concebido por los borbones y operado siempre por los mismos. Había un rey muy débil que necesitaba inventarse una ley para tenerte amenazado, que es lo que pasa en México, porque no se podía cumplir, ¿no? Había unos cuantos dueños de todo que dirigían al país y el país no se expandía y se venía retrocediendo económicamente. Entonces el modelo fue creado como un modelo colonial. Primero extrajeron plata, luego hidrocarburos, y como al pueblo lo tenían semi olvidado, pues se mantenían subsidiándolo para que no hubiera un alzamiento. Y ese modelo en realidad ha evolucionado muy poco. La clase media en Estados Unidos surge porque deciden las primeras colonias que están en el norte otorgar en propiedad la tierra, y deciden que quien obtenga la tierra y la haga productiva al año 20 pueda ser dueño de 30 o 40 acres. Entonces involucran el proceso individual con el proceso posesorio. Claro. Napoleón lo imita y redistribuye las tierras que habían sido de los señores feudales y las obliga a ser productivas y garantiza la vivienda en París y en los burgos. Entonces hubo modelos que México simplemente malcopió en su constitución, pero no aplicó en el modelo social. Entonces no podemos nosotros hacer un reclamo de algo que no existe y tenemos que empezar a decirnos la verdad. Somos una consecuencia malvada de la organización borbónica, y el rey puede ser bueno o puede ser malo. El problema es que la gente en México nunca va a opinar, porque mientras tengas 40 millones de pobres que respondan al subsidio o a la despensa, pues van a ser una mayoría electoral avasallante. Hasta que esa gente no tenga capacidad de decisión, el país no va a existir como tal. Y Andrés Manuel, pues es un político que opera con estas reglas. No puedes pedirle a alguien que no lo haga. El asunto es, yo estoy cierto de que él está permitiendo que existan otras reglas, y que esto que pasó en México nos tiene que dar un par de cachetadas para que despertemos y replaneemos el país. Y nosotros estamos en esa, no haciendo grilla, no peleándonos con el presidente, no sumándonos a esquemas inútiles, no, estamos buscando platicar, reconstruir y ver soluciones que tengan madera de poder resolver la enorme crisis del país, que puede estar al borde del estallamiento social, ¿no? O sea,
La llegada de Manuel no resuelve al país, ni mucho menos, él no tiene con qué. El gobierno mexicano es tan débil que, con todo respeto, 100 personas toman una carretera y bloquean el abasto de la Ciudad de México. Entonces es un gobierno absolutamente ilegítimo porque todas las instituciones son ilegítimas. El presidente es legítimo y esa legitimidad la utiliza para salvar a los niños enfermos. Todo lo demás no funciona. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permiten, y enseguida volvemos a esta interesante charla. Corte. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Por supuesto que esta charla que estamos pues construyendo en este momento ha resultado bastante aleccionadora también para nosotros. La propuesta es fresca, es innovadora, por supuesto, lo que nos estás planteando, pero creo que también ustedes tendrían que romper muchísimos esquemas, ¿no? Hablabas de una nueva redistritación, creo que también en eso iría pues nuevas reglas del sistema electoral. E ir contra eso pues no es tan fácil. Creo que efectivamente lo que ustedes plantean es construirlo con la sociedad, ¿no? Es una construcción con la sociedad en donde efectivamente uno se crea esa propuesta, ¿no? ¿Cómo están ustedes pensando atacar precisamente el ir contra sistema? Yo creo que la nueva sociedad se comunica por las redes sociales. Entonces nosotros somos un gran partido de WhatsApp, ¿no? Y nuestras convocatorias se hacen por ese mecanismo, nuestras defensas y luchas se dan en ese espacio virtual y van cobrando materia. A diferencia del fenómeno de los chalecos amarillos, por ejemplo, en México sí existe una red de liderazgos convocantes que pueden finalmente materializar, pero el asunto es que te abastezcas con mucha claridad de lo que está pasando para que puedas tener propuestas a las que la gente pueda sumarse. Y si tú me dices cuál es nuestra ventaja competitiva, yo te contesto: nosotros no estamos en una competencia porque el sistema de partidos ya se derrumbó. Las reglas que tú dices que hay que sustituir, no importa tanto sustituirlas porque la sociedad las va a sustituir. El problema es cuál es el nuevo modelo de dirección. Si no hay un nuevo modelo de dirección, vas a enfrentar un caos social absoluto, porque en México ha pasado siempre lo mismo. Cuando se derrumban los establishment y vienen los regímenes de transición, les recuerdo a Madero, pues luego puede haber 20 años de revolución, ¿no? El tema no es que Madero fuera buen presidente y la prensa lo atacara, o que hubiera dejado a León de la Barra un año o a que medio gobernara. El asunto es que no se creó el aparato ni crítico ni organizacional
para darle causa a la revolución. Esto aconteció después de mucha sangre, mucho tiempo después. Y esto puede estar aconteciendo con López Obrador. Sí. El problema de la derecha es que no se da cuenta que si ataca a López Obrador, ataca la última garantía de su estabilidad, como cuando atacaron a Madero. Yo pregunto al PAN, pregunto al PRI, pregunto al Consejo Coordinador Empresarial, pregunto respetuosísimamente a los actores, ¿y cuál es el modelo? ¿Por qué crees que la gente votó masivamente en contra? ¿Por qué crees que no están funcionando las instituciones? Y como todos tienen un pequeño interés, o son socios, o tienen prebenda, o están ajustados, entonces nadie dice la verdad. La verdad es simple: el modelo económico es ineficaz, el modelo político es patético e inexistente, y la gente que piensa no se atreve a decir la verdad, porque en México siempre hay que quedar bien. Nuestra cultura es una cultura de no lastimar, pero ya no hay límite. Y nosotros decimos, hay que romper con esto, hay que empezar a decir la verdad y hay que prepararnos para ver qué pasa en un corto plazo cuando la sociedad exija que el modelo que realmente la está rigiendo, que es el de la comunicación horizontal, que es el de la especialización de las decisiones, etcétera, 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 no encuentre una forma de gobierno. Entonces los políticos tenemos que asumir la avanzada, así seamos un poco dinosaurios o no, pero encontrar los mecanismos para ser recipiendarios de esta demanda, porque si no la encabeza nadie, vas a tener 3 Méxicos en 25 años. Como los hay ahorita, ¿no? No, los vas a tener de veras. Vas a tener al México del Norte separado, porque tenemos una encuesta que dice que el 74% de los mexicanos del norte aceptarían un protectorado norteamericano. Entonces, si viviera Ross Perot, pues con 50 millones de dólares separa los congresos, porque ya no hay el pacto del PRI que hacía que los gobernadores fueran leales, y eso ya no existe. Entonces, la realidad es que es tan frágil el país. O sea, si la crisis de Alfaro crece y los gobernadores se enfrentan al presidente, ¿que tú crees que el 7º de caballería va a entrar a controlar al gobernador de Jalisco o al de Nayarit? ¿No? Eso no va a suceder, pues. Si las sociedades se rebelan contra el pacto federal, México se acabó. Y esta nube que se vive en el centro de concentración económica, que es ridícula, o sea, se produce allá y se paga impuesto acá porque es más fácil y se negocia mejor, también se va a acabar. Pero si no decimos esas cosas, yo no veo eso en el debate, ¿no? Como cuando yo anuncié categóricamente que iba a ganar Donald Trump y por qué iba a ganar, yo no veía a México en el debate de lo que iba a pasar, porque México no se atreve a hablar. Es una verdad patética, pues, y hay que romperla porque las redes sociales hay que acordarnos lo que le costó al gobierno de Enrique Peña Nieto la invitación, ¿no? Entonces era un tema bastante susceptible, ¿no? Pero era una torpeza porque Trump ganó. Claro. O sea, que el asunto es, hay que mar que invitemos a Trump. Pues a mí me parece una buena jugada. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos es una realidad. Que nosotros no querramos a Trump no quiere decir que no sea presidente de Estados Unidos y no tenga las capacidades institucionales para hacerlo. Y además nosotros no lo elegimos. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, si ya sabemos que el vecino es rico y poderoso, pues hay que tratar de establecer una buena relación. Entonces yo a esas posiciones que no traen nada adentro, sino el ruido de los motores, digamos, ¿no? Me parece que hay que rebasarlas, hay que entrar al segundo nivel del debate. ¿Qué pasa si sí lo invitamos o qué pasa si no lo invitamos? Como lo han hecho los de gente de Singapur o de Taiwán o de la mitad de Asia. O sea, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Qué debemos utilizar? Platiquemos lo que nos conviene. En México no sucede, porque no nos atrevemos a movernos. Los funcionarios no activan nada porque temen que los metan al bote, ¿no? La sociedad no reclama con claridad porque puede ser o reprimida o no, nunca lo sabe. Porque no sé, si estás manifestándote porque en la escuela de tu hijo los maestros son malos, te van a meter a la cárcel porque debes impuestos. Porque la ley chantaje del régimen te tiene siempre sometido a eso. Entonces hay que modificar la regla porque si no va a saltarse la Bastilla muy pronto. No sé si me explico. Juan Iván, pero para modificar estas reglas evidentemente tienes que tener posiciones en el aparato de poder para influir en las definiciones jurídicas y políticas de una administración que lo define como tal, y esto es posiciones, congresos, gobernadores, en fin. Esto, pragmáticamente, ¿cómo lo enfrenta la organización que ustedes están presidiendo? ¿Cómo piensan llevar a cabo este ejercicio de poder en la institucionalidad política del país? Hemos tenido la suerte de nacer con diputados y senadores, porque muchos fueron candidatos del PT, y hemos últimamente estado reclutando alcaldes. El alcalde de Durango se pronunció abiertamente por nosotros, lo hizo ya el de Huatulco. O sea, nosotros estamos buscando población gobernada aún antes de nacer, porque entendemos que el aparato tiene que ser modificado sin violencia desde el aparato.
Entonces, por eso planteamos una cosa que se llama partido político, pero que en realidad nosotros decimos es el mecanismo de representación que podemos alcanzar. Y queremos exigir que los presidentes municipales destruyan las regidurías y el cabildo, que esa es una institución también del siglo XVI, para que hagan consejos de tribunos que puedan opinar sobre las comunidades, que los gobernadores tengan que preguntar a las universidades, a las iglesias, a los clubes de Rotarios y Leones, ternas para poner a sus funcionarios, para no poner a sus cuates, y que el presidente de la República declare claramente cuáles son las organizaciones de interlocución con posibilidad nacional y estén en un Consejo de Estado que tenga que ser permanentemente consultado por él para la toma de decisiones. O sea, nosotros lo que decimos es, no hay que organizar a la sociedad a través de un partido, la sociedad ya está organizada. Tenemos que reconocer las nuevas expresiones, tenemos que reconocer las expresiones consolidadas que queremos decir que no son de política y sí lo son, porque si nosotros decimos que la Iglesia Católica o las iglesias cristianas, o nos mentimos y decimos que en muchas organizaciones sociales no se hace política, pues nos estamos equivocando, ¿no? O sea, digamos la verdad, la sociedad... Los humanos somos multifacéticos, no estamos constreñidos. Entonces decimos, rehagamos el Estado como los Estados exitosos. Un Consejo de Estado ahorita al presidente de México le estaría resultando porque, pues sabes el catálogo de quién tiene viabilidad y quién no, cuántos miembros son, qué representan o del PIB o de la sociedad, y te sientas con ellos a consultarles y de ahí ha de salir una buena cosa. Y estos mecanismos en las sociedades avanzadas tienen 200 años y en México seguimos en una lógica entre el rey Borbón y el güey Tlatoani y nada se resuelve, ¿no? ¿Es el primer organismo político que surge a partir de las redes sociales? ¿Tener militancia es tener un muro en el Facebook o una cuenta en WhatsApp? Sin duda alguna. Nosotros sin dinero organizamos eventos de cientos y miles, ¿no? Porque los vascos, o sea, yo no pongo el ejemplo en México, volteen a Francia y vean los chalecos amarillos, ahí no hay ni siquiera con quién interlocucionar. Yo creo que es el primer movimiento en México que se declara como un partido, pero hay muchos otros que están haciendo política y de la buena en este espacio virtual y están ganando la opinión de la sociedad que va 20 años adelante de los medios y 20 años adelante de las formas institucionales de gobierno. El debate real está ahí. O sea, ¿y cómo manejan esa disidencia que se da en las redes sociales? ¿Cuál disidencia? Pues tendrían en contra, ¿no? Tendrían... opiniones, opiniones. Es que nosotros creamos modelos en base a viabilidad, o sea, el objetivo nuestro es mover la botella del punto A al punto B. Todos los que reconozcamos que la botella está mal en el punto A y está bien en el punto B, nos unimos para lograrlo. Y se trata de la taza de café, pues preguntamos si hay que echarle azúcar o no sé si me explico. Tenemos una capacidad de consulta permanente, hay un interesantísimo programa que ahora dirige la inteligencia norteamericana. Y quienes no la quieran mover, perdón por la interrupción, no entran, no tienen cabida ahí. Pues que podrías que a lo mejor no tienen cabida en la botella, pero tienen cabida en la taza de café, no sé, somos un partido programático. Por eso no somos ideológicos, pues, ¿no? O sea, nosotros no queremos gente acartabonada. Okay. O sea, ¿cuál es el problema de México real? Pues la pobreza, la falta de capacidad económica, la estúpida gestión internacional. Yo no sé cómo podemos comprarle a China 3,000 millones de dólares y venderle 80,000 millones, de los cuales 50,000 vienen de Estados Unidos. Pues hay que ser muy torpe para manejar la economía internacional de esa manera, retando al principal enemigo de tu principal socio comercial. Y todavía, porque en 1847 tuvimos una guerra, decir que es muy inteligente juntarte con China cuando te está saltando tus finanzas constantemente, cuando destruyó tu industria zapatera, cuando no. O sea, México no se gobierna por realidades, pues se gobierna por correcciones. Ese es el modelo atávico, hay que decir lo que es correcto, ¿no? Entonces nosotros no estamos en esa. O sea, si nosotros decimos, señores, para que haya industria zapatera en México no hay que comprarle a China zapatos de plástico y le van a costar a la gente 11 pesos más, pues a lo mejor hay que hacerlo porque son 250,000 empleos directos. Claro. No sé si me explico, basta de mentir, pues. Y yo creo que cuando entras con los especialistas al debate y estos te construyen un decálogo de lo básico y se lo explicas al resto de los seguidores en las redes sociales, la gente empieza a estar de acuerdo en lo que los unos aspiran y los otros reclaman, ¿no? Y vamos muy bien, o sea... Yo los invito a Chiapas a nuestra asamblea. La Asamblea Nacional fue exitosísima, donde la AC decidió hacerse partido. Los invito a Chiapas y vamos a convocar 15,000 gentes. ¿Por qué? Y además gentes de la clase media que se van a pagar su camisa de las redes sociales progresistas porque hemos decidido aparecer muy uniformados en todos lados, que van a aglutinarse y a demostrar la fuerza de la organización, porque con cada uno hay acuerdos diferentes. No sé si me explico. La organización no acuerda todo con todos, pues, ¿no? Sí. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos a esta interesante plática.
En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Juan Iván, evidentemente que el planteamiento que nos hace y seguramente a nuestra audiencia le parecerá igual, es tan particularmente novedoso que hay muchas dudas respecto de cómo operaría. No hay un antecedente que pudiéramos analizar en México y que nos diera un derrotero de por dónde podría ser la construcción, llamémosle así, de esta alternativa política. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo se piensa desde la dirección de este partido político en ciernes amarrar, llamémosle así, lealtades electorales hacia lo que al final busca cada partido político, que es la obtención del poder político y su conservación? Encabezando los temas de la sociedad que los partidos no encabezan por intereses, diciendo que la SEDATU y la CORETA se han corrompido con los inversores de desarrollo urbano, señalándolos y diciendo cómo puede haber 40 millones de viviendas y señalando padrones de los 10 o 15 o 20 mil en Ciudad Camargo, Chihuahua, o los 35,000 en Tuxtepec, que no tienen casa propia y que puedan ser recipendiarios de ese beneficio. Esto es cambiando la fórmula para explicarle a la gente dónde está la fuente de la riqueza y quién está obstaculizándola. Eso va a revolucionar claramente las cosas, pero va a hacer que las autoridades inamovidas declaren, que la sociedad se movilice con objeto, ¿no? Porque estamos siempre planteando objetivos que den posibilidad y riqueza y creación de clase media, y nosotros creemos que a eso se deberían liderazgos con mucha experiencia que seguramente podrán conducir el nuevo modelo a la gente en el orden institucional adecuado para que no haya pues una ruptura social, como lo vimos en París con los chalecos amarillos, o como lo hemos visto en tantas manifestaciones que se dicen espontáneas, pero que tienen miles de horas de organización atrás de ellas, ¿no? En las redes sociales. Uniformes, denuncias a los ricos, no me suena mucho a Alemania en 1930. No hay denuncias a los ricos. Y los uniformes son una forma de identificación para decir tenemos un compromiso militante, porque el tema es la camisa blanca con RSP se ha vuelto un símbolo desde la campaña, y la intención es pues que la gente tenga un punto de ubicación. Y al contrario, tenemos amigos, hay muchos empresarios, muchos que dirigen las redes sociales, que son gente muy por arriba del promedio, de ellos muchos ricos, pero que entienden perfectamente que la riqueza en México se produce a través de la concesión del Estado, y que los que hoy son ricos mañana pueden dejar de serlo porque el Estado lo cambia, y se trata de que la riqueza
se estabilice y se coordine. Y la situación de Alemania en los 30, pues no sé, a lo mejor se parece a la situación de México, pero no había redes sociales. Yo lo que creo es, no hay modelo ortodoxo que yo recuerde que pueda atender lo que está pasando hoy. Por eso no vuelvo a referentes del pasado. Se va a parecer a muchas cosas. Hay gente que dice que se parece a la Revolución Francesa, pues también, ¿no? O a lo que sea que se parezca, no tiene que ver con una motivación de identificación. Estamos leyendo el presente y concentrados en los futuros inmediatos. ¿Qué no quieren ustedes de lo que hoy hay en los institutos políticos que llegue a su propuesta? No queremos nada. Nosotros no queremos el sistema de partidos. Ni siquiera los electores. No, claro que queremos a los electores, pero los electores no son de los partidos, los electores es la gente, no sé si me explico. Y si vota mañana por nosotros y pasado mañana en contra, pues tendremos que corregirnos. Lo que no queremos es sacralidades decimonónicas ortodoxas operando en una realidad de prebendas. Lo que queremos es una sociedad que evolucione hacia el capitalismo, que es etapa que no hemos vivido, ¿no? Y que en México haya paz social y riqueza. Y todo lo demás nos parece secundario. O sea, las pequeñas agendas serán luchas de nuestros partidos locales, pero la lucha de nuestro partido nacional es esa: que haya clase media, que haya riqueza, que se distribuya bien. Porque el problema en México no es que no haya dinero. El problema en México es que no es posible que tengamos un sistema que no sea capaz, como lo hizo como lo hicieron en los años 30 de los norteamericanos. Qué bronca que las drogas sean tuyas, ¿no? O sea, qué bronca que tú tengas una prohibición contra el alcohol. ¿Cómo ves que yo no la voy a tener porque eso no favorece a mi sociedad? Y si la gente quiere pasar a comprar amapola Guerrero, pues ¿qué pasa si le ponemos un centro con un médico que los atienda? Y no, yo no entiendo cómo estamos en tantas pequeñas batallas de mentiras que destruyen a la economía y a la sociedad y la enfrentan, ¿no? Y agarramos dinero del Plan Mérida para financiar ejércitos locales y hacemos que se pague con droga, se van militares a militarizar el narco y incendian una guerra provocada por recurso público que para empezar no necesitamos, porque en México había paz social, porque no comprábamos boletos ajenos. Claro. Entonces, si nos empezamos a decir la verdad otra vez, vamos a volver al modelo del desarrollo estabilizador que quedó trunco, y en eso coincidimos absolutamente con López Obrador. Él lo ve hacia la vertiente social con más énfasis, pero también lo ve hacia la clase media. Y vamos a detonar la clase media que en México no se detonó. Y quizás ese México posible en 25 o 30 años sea un México que tenga un nivel de desarrollo similar al que tiene el Estado de Nuevo México en su promedio, porque tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Simplemente decidimos darnos malas leyes, simplemente decidimos hacer negocios falsos todos los días, simplemente decidimos tener una ley que no tiene nada que ver con nosotros. Estamos suprarregulados en todo. Solo en la Ciudad de México hay 400,000 establecimientos que no responden al uso de suelo. Y cuando tú dices, es que este es el restaurante X y tiene 20 años siendo restaurante, ¿por qué tiene uso de suelo de casa particular? Te contestan un rollo. La verdad es que alguien pasa y cobra una cuota, pues, ¿no? Entonces, pero ya basta, o sea, yo creo que ese modelo ya no aguanta, y si no lo decimos nosotros, la gente lo dirá y lo va a resolver. Por eso votó por López Obrador, porque dijeron, va a romper con aquellos que todo el día mienten. Por eso para él es tan importante estar diariamente diciendo la verdad, porque en el modelo de política ortodoxa se mantiene vinculado a su base. Pero hay que atender a la siguiente generación que se comunica ya de otra manera. Juan Iván, pero en este esquema de transformación que ustedes plantean, el fondo tendría que ser la sustitución del procesamiento del conflicto político. Absolutamente. O sea, estarían ustedes teniendo que establecer nuevos referentes para el procesamiento de este conflicto político, ya no las instituciones como las conocemos ni cómo operan. ¿Cuál sería el procesamiento del conflicto político social? El problema no es la salida institucional, Alberto, el problema es la entrada de la información. El problema es que el profesor puede seguir gestionando en la clase siempre y cuando esté conectado a internet, tenga objetivos y sea atractivo para el alumno. Esto es, el problema no es que haya una oficina con burócratas dirigiendo la vivienda en México. El problema es que esa oficina se niega a dar información, no está conectada con la realidad, carece de facultades. Entonces decimos, reorganicemos el juego, hagamos cosas que tengan sentido lógico. Si tú vas a dirigir un asunto de seguridad pública, pues entonces date cuenta de cuáles son los referentes, porque hay 500,000 fusiles de alto poder en el país, ¿cómo entraron?
¿No será muy fácil pagarle 50 millones de dólares a los mejores despachos en el sur de Estados Unidos y demandar a los que venden armas en el sur y levantarles una presión tal que ellos decidan ya no venderle armas a los mexicanos? O sea, en serio, no habrá salidas lógicas para resolver crisis evidentes. Claro que si está metido en un sistema de negociaciones y posibilidades, si no, pues vas a mantener el caos. Entonces, cuando vayas declarando la verdad, los funcionarios van a tener legitimidad por solución. Entonces decimos, cuando haya legitimidad por solución, se compone todo. O sea, el sistema está tan enfermo que ahorita ya no funciona nada, ni el ojo, ni el oído, ni no. Pero si vas curándolo paulatinamente, a lo mejor muchas de las soluciones institucionales creadas tienen vigencia si realmente cumplen su función. Ninguna institución en México cumple la función objetiva para la que fue creada. Decidió equilibrarse al Ejecutivo con instituciones ridículas, ¿no? El IFAI para dar información que no da, cuesta una millonada, ¿no? El INE para hacer elecciones independientes que permite que haya trillonadas del narcotráfico en los procesos electorales y que ganen los que tienen más dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué ciudadanizaste órganos otra vez? Creaste más instituciones que no cumplen su función. Muy ambicioso el proyecto de redes sociales progresistas. Pero para sacarlo adelante necesitarían hacer alianzas. ¿Con quién se aliarían? Con nadie. Nosotros creemos que el fuerte es más fuerte cuando está solo. Nosotros lo decimos con toda claridad. Quien quiera hacer de redes sociales progresistas, que se venga a redes sociales progresistas. Estamos aliados con López Obrador porque él está dirigiendo una nación en riesgo de quebranto y queremos mantener la nación unida. Somos profundamente nacionalistas, profundamente amorosos de México, profundamente convencidos de la alegría de nuestro proyecto, de nuestra unidad de destino en el proyecto, pues, y en eso coincidimos con él. Y todos los partidos políticos, todas las formas, todas las organizaciones para entrar a redes sociales tienen que pasar por una sensibilización de la realidad a la que no están acostumbrados ni al lenguaje. O sea, al principio solemos asustar, pero cuando se ve la efectividad de la organización, solemos generar convicciones profundas en el modelo operativo, porque además aquí no hay doctrina. Nuestros estatutos dicen cosas de reconciliemos a la nación, si se pelearon conservadores y liberales en el siglo XIX, qué dolor, qué pena, ¿a quién le importa? ¿No? Todos eran mexicanos y cada quien veía una parcialidad. Hemos copiado constituciones, no hay constituciones que en México sirvan, hay que hacer un nuevo marco legal. Entonces partimos de un gran diagnóstico histórico que lo hacemos de manera rápida para declarar una sola verdad. Señores, esto está hecho un revoltijo, vamos a ponerle orden cada quien en su pedacito. Juan Iván, pero esa legalidad no se contrapone cuando dice Francisco las alianzas, cuando dice Alberto cómo, con quién. Esta legalidad que por supuesto yo creo que muchos estamos casados con lo que nos estás tú diciendo ahora, definitivamente creo que es la lucha de la sociedad por muchos años contra la legalidad que ya está institucionalizada, ¿no? Entonces esa parte creo que sí se van a enfrentar a un monstruo, ¿no? Y toda la sociedad es la que nos estamos enfrentando de lo que es legal y no legítimo, ¿no? Sí, en México hay una paradoja como lo ha habido en muchas sociedades. La Revolución Francesa enfrentó una constitución que decía que por derecho divino el rey podía repartir las tierras y era la ley vigente, ¿no? O sea, la legalidad es la expresión de una sociedad en un momento determinado. En México hay que declarar que está rebasada y no meternos en este falso debate de, entonces como no estás con la legalidad es ilegal. Digo, yo tengo estudios en derecho profundos y te digo que el sistema jurídico no sirve. Entonces, ¿para qué debatimos algo que no sirve? Voy al ejemplo, copiaste un sistema sajón de derecho penal y luego no le creaste jurado popular. Entonces lo único que estás haciendo es flexibilizando medidas que no te están funcionando, porque la idea del derecho sajón penal oral es que los pares tengan un mecanismo sencillo para poder juzgar. Aquí pones otro especialista en derecho para que siga juzgando al mismo reo. Pues ¿por qué no lo sigues haciendo en el sistema tradicional? Si el fondo del sistema germánico oral es el jurado popular. Ese tipo de idioteces son las que sinceramente ya estamos hartos, pues, ¿no? El sistema oral de justicia, ¿cuánto gastamos? Y dime cuál fue el resultado. ¿Y por qué? Porque la única institución, la que dio origen al sistema germánico, que es el jurado popular, no la copiamos. Así está el país, hombre. Pues te deseamos mucho éxito en la coordinación de este organismo. Me resisto a decirle partido. Gracias. De este organismo. Yo también me resisto, lo digo en las redes. Y esperamos que
véngase a platicar con nosotros próximamente, ya que el partido, ya que redes sociales progresistas esté constituido. Les agradezco muchísimo el espacio y si me invitan antes también vengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Claudia Rodríguez. Gracias, Francisco. Gracias, Juan Iván. Alberto Pérez Blas, gracias. Francisco, muchas gracias, Juan Iván. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez y le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.